Un objeto es una cosa, un archivo es un lugar. La Universidad de la República, nuestra casa de estudios. La Universidad en 100 objetos nos cuenta su historia a través de lo que guarda su archivo. Sacamos algunos objetos de nuestro archivo y conversamos con diferentes historiadores e historiadoras. Conversamos sobre lo que tenían ante sus ojos, sobre lo que provocan los objetos y sobre lo que dicen las cosas. Que lo parió. Impresionante. Hoy, un libro y dos reformadores. Gerardo Caetano nos habla del ejemplar de La legislación escolar de José Pedro Varela, que se encuentra en el archivo personal de Eduardo Acevedo, que custodiamos en el AGU. Soy Gerardo Caetano, docente grado 5 en la Universidad de la República. Trabajo en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de esta casa de estudio. Mi periodo privilegiado es finales del siglo XIX, década de los 30 del siglo XX, más o menos. ¿Qué podés decir de este objeto? Seguramente es la primera edición, es uno de los libros que podemos llamar clásicos de la historia uruguaya, con la autoría nada menos que de José Pedro Varela, de la legislación escolar. Es un libro que tiene para nosotros, historiadores, eso tan sagrado, en algún sentido, que es el color, la referencia, el olfato del tiempo, las marcas del tiempo. Y además, como un valor muy suplementario, que cada vez tenemos que valorar más, una dedicatoria, ¿no?, del autor, José Pedro Varela, y paso a leerla, a Eduardo Acevedo, su hermano y amigo, fechada el 13 de julio de 1876 en la ciudad de Montevideo. Este libro es un libro justamente editado ese año, 1876. Era un estudio sobre nuestro estado actual y sus causas, seguido de un proyecto de ley de educación común. Acá estaba el proyecto de José Pedro Varela. ¿Qué nos dice esa dedicatoria? Y bien, esta dedicatoria, marca un vínculo central, estelar en más de un sentido, propio de un tiempo de gran transformación educativa, por lo tanto de gran configuración de la matriz uruguaya, y de dos figuras gigantescas en ese proceso de impulso a la educación pública, como uno de los principales soportes de un país que no solamente fue, sino quiso ser hijo de la educación. ¿Y cuál era la relación entre Varela y Acevedo? Este libro, clave en la producción y en la acción de José Pedro Varela, dedicado a una figura como Eduardo Acevedo, marca un vínculo entre generaciones y marca un vínculo entre, colectivos que en ese momento estaban móviles. Eduardo Acevedo formaba parte de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Desde esa perspectiva, estuvo muy cercano a José Pedro Varela e incluso a la continuidad de su obra. ¿Cuál era la relación de Eduardo Acevedo con la política? Eduardo Acevedo, a diferencia de la enorme mayoría de sus correligionarios, eligió la orientación hacia el vallismo. La mayoría de los constitucionalistas no tuvieron ningún partido, y Eduardo Acevedo, que fue uno de los pocos de esas filas del Partido Constitucional, que tuvo una reorientación social progresista que lo llevó a revistar, junto al vallismo. ¿Cómo fue la trayectoria de Eduardo Acevedo en la universidad? Acevedo había nacido en 1857 y a los 23 años se recibe de doctor en Derecho. Pero de inmediato
se ve muy claramente que la educación era uno de sus núcleos vitales. Por entonces, la universidad y la enseñanza secundaria estaban juntas. Y eso daba una agenda de debate muy amplia. Por eso no puede causar sorpresa que muy tempranamente haya revistado en los cuadros docentes de la Universidad de la República. Tuvo a su cargo la cátedra de Economía y Finanzas de la Facultad de Derecho. Incluso desde ese acercamiento a la cuestión económica, consolidó y afirmó mucho la creación de la Escuela de Comercio, que después sería el soporte de la facultad. ¿Cómo continuó la trayectoria universitaria de Eduardo Acevedo? Después de haber sido consejero, después de haber hecho docencia en la Universidad de la República, portando esa misma visión universalista, le tocó ser rector. Le tocó ser rector en 3 años, 1904-1907. Son pocos, incluso renunció por desacuerdo con un proyecto de Gabriel Terra, que él, Gabriel Terra era ministro de Williman, era un proyecto de ley orgánica para la universidad que se traduciría en la ley de 1908 y frente al cual Eduardo Acevedo estaba en contra y bueno, renunció. Pero en esos años ahí hay una conjunción virtuosa entre Eduardo Acevedo y Valle Ordóñez, porque los proyectos que eran proyectos de reforma, de transformación, que eran ambiciosos, de Eduardo Acevedo, contaron con el respaldo, sobre todo con el respaldo financiero, pero también con el respaldo ideológico de Valle Ordóñez. ¿Qué pasó con la universidad en la primera presidencia de Valle? Siempre se coteja que la primera presidencia de Valle no es una presidencia de tantas transformaciones como la segunda, pues estuvo muy dominada por la Guerra Civil del 4. Sin embargo, en el campo universitario, bueno, el respaldo de Valle al rectorado de Eduardo Acevedo permitió, por ejemplo, la creación en el mismo día de las facultades de agronomía y de veterinaria, lo cual tenía que ver con una de sus obsesiones, que era el cruce entre investigación básica y producción. Y al mismo tiempo era un hombre muy jugado a una visión de mundo, era un hombre de perspectiva cosmopolita, y eso lo llevó a debatir, bueno, que nuestros estudiantes en su formación tenían que estar en contacto con los grandes referentes de cada una de las disciplinas en el mundo. ¿Qué papel tuvo Eduardo Acevedo en las iniciativas modernizadoras del vallismo? Es muy importante ver cómo ya durante el viaje, ese viaje que hace Valle entre el 7 y el 11, la figura de Eduardo Acevedo está permanente en la reflexión de Valle, que está pensando en su segunda presidencia. Eso está en las cartas, y cuando viene le da nada menos que el Ministerio de Industrias. Ese Ministerio de Industrias fue una revolución. En 2 años, porque era lo que le había dicho, me voy a dedicar 2 años, Eduardo Acevedo impulsó la ley de creación de los liceos departamentales, impulsó la ley de creación de las estaciones agronómicas de investigación, impulsó la creación del Instituto de Química Industrial, de Geología. Hay estudios que trabajando ese periodo de 2 años de Eduardo Acevedo como ministro hablan del proyecto Eduardo Acevedo. ¿Cuál es el valor de este objeto para la historia de la universidad? Este objeto además tiene la virtud de unir a 2 figuras emblemáticas. José Pedro Varela, a quien estudié menos, y Eduardo Acevedo, a quien estudié mucho más. José Pedro Varela, alguien que de alguna manera estuvo antes de ese gran periodo de transformaciones, e incluso quedó su obra en ese momento quedó un poco desmerecida por haberlo hecho durante una dictadura, pero
ese vínculo de amistad con Eduardo Acevedo, que es como un puente. Y un puente que nos hace entender bien claramente que, por ejemplo, la ley que buscaba promover la enseñanza secundaria en todos los departamentos del país. Incluso se decía la ley de liceos departamentales, que serían el soporte de una universidad por departamento. 19 universidades. La ley de 1911, con un gran empuje de Eduardo Acevedo, bueno, en muchos aspectos tiene muchísimo que ver con la reforma de José Pedro Varela, que fue de alguna manera un núcleo fuerte. La Universidad en 100 Objetos es un podcast del Archivo General de la Universidad de la República. Idea original, Vania Markarian. Producción y edición, Guido Quintela. Realización, Vania Markarian, María Eugenia Jung, Lucas Daveña, Guido Quintela. Voz, Camille Gapen. Música, Could Be Was 1D57 de Setu Niman.